Ya estamos en la clase número 7. ¿Sí? Estuvimos viendo un poco de todo. Todavía nos falta, por supuesto, definir muchas cosas. Y una de las cosas primeras que quería empezar la clase pasada era el tema de empezar a entender los circuitos dentro de una EQ. Y vamos a empezar con una 1G7. Disculpen la mugre que tiene estas compus, son de acá para dar los cursos, ¿no? 1G7. Bueno, la tapa dice 1G7 S63. Marca Marelli, industria brasileña. YAU significaba inyección, ascensión y Weber, inyección y encendido Weber. 1G7, SS.63 es la identificación del modelo, del sistema. Y a veces viene para qué vehículo es: 1 Palio, motor 1.3 MPI, multipoint injection, inyección multipunto. Y la norma de contaminación que está cumpliendo, del año 83, sí, americana. Y BZ significa benzina, porque bueno, se Marelli es italiana, y benzina en italiano es nafta, gasolina. Y después algún número de identificación que es el que utiliza normalmente en concesionario o en casa de repuesto cuando tengo que hacer un cambio. Igualmente esta etapa no corresponde a esta EQ. O sea, las EQs hay de estas monopunto y multipunto, y físicamente por afuera son iguales, y por dentro también. Pero una de las diferencias que hay es que cuando es monopunto, acá vos tenés un integrado de 11 patas, muy similar a este que está acá. Sí, este tiene un poco más de patas, me parece, sí. No, es igual, cantidad de patas. Y cuando es multipunto, viene con dos transistores como este, de este encapsulado. TO220 se llaman. O sea, el formato físico de los componentes electrónicos se llaman encapsulados. ¿Sí? A esto se lo llama SOIC. ¿Sí? Esto es un PLCC. Estos son DIL. Que vamos a ir aprendiendo después para saber si yo te voy a hacer un cambio una vez que encuentro, que es lo que vamos a aprender, cuál es el problema del vehículo. Supongamos este, por ejemplo, ahora vamos a revisarlo, es un integrado que maneja los relays, por ejemplo. Creo que la luz de check, la luz de diagnóstico de inyección. Si estuviera dañado, lo tengo que cambiar y no alcanza con decir, bueno, este componente es un CA3262AE, porque por ahí te lo dan con un encapsulado, una forma física así. O sea, el mismo componente puede venir con formatos diferentes. Este no, este es otra cosa, pero me refiero a la forma física. Bueno, cuando es multipunto, va a venir con dos de estos, que va a manejar de a pares los inyectores. Pero acá hay una modificación. En una época, ¿sí? En el inyector monopunto estuvimos explicando la vez pasada cómo se trabajaba con la limitación de corriente, dando un pulso de 1,2 milisegundos y después todo un tren de pulsos para mantener el inyector abierto. Y eso lo hacía el integrado que está acá. El tema ese se llama L9150. Es un integrado que no se conseguía. Hoy si lo googleás, se encuentran hoy casi todos los componentes que tienen que ver con manejo de inyectores, manejos de bobinas, reguladores de voltaje, integrados que manejan a los motores paso a paso, válvulas de ralentí, o incluso, perdón por la tos, incluso las mariposas motorizadas. Esos integrados se consiguen. Pero en una época, como no se conseguían, había que estar haciendo inventos. O los tenías que sacar el integrado de otra EQ, que usabas como donante para sacar los componentes, o tenías que hacer un invento. Y acá el invento que se hacía es decir, bueno, se quemó el integrado que maneja el inyector, monopunto. Está bien, acá dice que es multipunto, pero está mal puesta la tapa. En este caso, lo digo a modo general, ¿no? La SS63 era multipunto y la SP.73 era monopunto. Si la tapa no corresponde a esta, porque era un monopunto que se le ha modificado, se le ha puesto un integrado que es un IRFZ44N, que es un integradito que a veces lo puedes utilizar,
se consigue en cualquier casa de electrónica, que lo puedes usar en reemplazo y dentro de todo es un componente barato. Pero hay que hacer un par de modificaciones en la placa, hacer un puente en un lugar, ya lo vamos a explicar esto. Si bien es viejo el sistema, por lo menos para ir entendiendo, porque desde lo viejo hacia lo nuevo se va aprendiendo. Y fíjense que acá se agregó una resistencia. Lo puedo explicar ahora rápidamente, ¿sí? Hay que tener cuidado que esa resistencia no toque con ninguna otra pata, porque si no, no va a andar. El integrado original manejaba el inyector con un pulso inicial para abrir el inyector y un tren de pulsos para mantenerlo abierto. Lo que hacía era limitar la corriente. Porque el inyector monopunto trabaja con un ohmio y un ohmio es un valor muy bajo de resistencia y por lo tanto tiene mucho consumo eléctrico. Ahora, si yo no conseguía el componente, lo tenía que reemplazar. Una de las patas de ese integrado, multiwatt se llamaban estos integrados, ese era uno de los nombres que tenía. Tiene que ser la base del transistor. O sea, el microprocesador en forma directa o indirecta tiene que darle un pulso positivo para activar, digamos, la parte de potencia. Tiene que haber una masa de entrada, la salida hacia lo que sería el inyector y una base que es el que va a comandar el microprocesador. Como dije antes, directa o indirectamente. Vimos que había generalmente los microprocesadores, que son el cerebro, ¿sí? Que en realidad el micro solo no hace nada, tiene que estar basado en un programa, y el programa en este caso está cargado en la memoria. Entonces cuando vos pones la alimentación, ¿sí? Por supuesto que la alimentación de 12 voltios pasa por un circuito protector, con un diodo Zener, un capacitor, y de ahí va a parar al regulador de voltaje. El regulador de voltaje recibe 12 voltios, recibe más y salen 5 voltios. Realmente este tipo de capacitor, llamado de tantalio, la marquita siempre va para el positivo, y es el que está en el circuito de 5 voltios. O sea, de acá van a salir 5, van a ir al micro, a la memoria y a los otros integrados que necesiten 5 voltios. Casi todos necesitan 5 voltios, ¿sí? Salvo en este caso los transistores de potencia que manejan a las bobinas de encendido o el mismo inyector ¿sí? Ahora, este sí necesitaba 5 voltios porque ya es un circuito integrado. Que una de las cosas que tiene que hacer es que cuando reciba el pulso que manda el micro, pueda convertirlo en un tren de pulsos para bajarle el consumo de corriente. Entonces, si bien acá tenemos una adaptación, esta computadora nos puede servir para empezar a aprender, ¿sí? Porque dentro de todo, bueno, hay unos cuantos integrados. Si miro computadoras más nuevas, por ahí incluso encuentro menos cantidad de integrados de estos chiquitos, ¿sí? Porque ya van poniendo muchas funciones de estas, las van poniendo dentro del micro. Entonces, el micro lo hace más grande, tiene más patas, tiene más cosas el sistema de inyección, y aparte tenemos más funciones, ¿no? Ahora, hablamos de la parte de manejo del inyector, ¿sí? Vamos a hablar hoy un poquito de la parte de la fuente, que ya más o menos también hemos estado hablando. Manejo de señales de salida, aparte de los inyectores, las bobinas, aparte de las bobinas, estos manejan el motor paso a paso, y esto maneja los relays. Deberíamos también, a veces cuando vos pones contacto y escuchás que tabletean los relays, o ves que hay salto de chispas así asincrónicos, o dispara los inyectores sin haber dado arranque el motor, puede ser debido a un problema de software, justamente lo que Ariel me preguntaba, ¿no? Para hacer una corrección, en realidad no para potenciar, no para deshabilitar una sonda lambda, sino más que nada para solucionar un problema de funcionamiento. El auto no va a arrancar, ¿tá? Si vos pones contacto y están tableteando los relays y dispara solo la inyección, el encendido, el motor paso a paso se mueve o no, solo, puede ser que esté dañada la memoria principal.
Y estas memorias en muchas computadoras estas viejas venía con un zócalo que lo podíamos sacar esa memoria, ¿sí? Hay una herramienta para extraerlas, y si no con un destornilladorcito entre el zócalo, que es de plástico, y la memoria, con mucho cuidado, la podemos extraer. Y la memoria tiene, en el zócalo de la placa, yo tengo un cortecito, y en la memoria también. Quiere decir que cuando se la desmonten no la vaya a montar al revés. Generalmente cuando sin querer se monta la memoria al revés, ¿sí? En el otro sentido, vas a tocar la memoria esté hirviendo, porque estás por donde entra la alimentación, por donde entra la masa, ahora está conectada a otros pines. Y al estar conectada a otros terminales o pines de la memoria, por ahí hace un cortocircuito interno. ¿Se puede quemar la memoria por ponerla al revés? Sí. Se puede quemar el regulador de voltaje porque los 5 voltios están entrando por otro circuito y están en cortomasa, sí. Por eso siempre les digo que la primera prueba es darle más alimentación buscando el esquema eléctrico y monitoreando el amperaje. ¿Cuánta corriente consume? Estas computadoras, como dijimos, están cerca de 200 miliamperes, o lo que es lo mismo, 0,2 amperios. Cuando vos pones la memoria al revés, por ahí está en un ampere y medio. Entonces enseguida cuando vos la conectás, le das la alimentación y ves que hay mucho amperaje, cortás enseguida. Y fíjate qué es lo que calienta, y si la memoria estaba puesta al revés, va a tener temperatura. Así que no olvidar cuando, en este caso, bueno, tenemos una marquita, pero a veces las computadoras no vienen con un zócalo estos de presión, sino que la memoria viene soldada, y te puedes llegar a dar cuenta cuál es el 1, porque muchas veces eh, digamos que el pin número 1, que en este caso sería este, en vez de tener un circulito de trujol, por donde va a pasar la pata en este caso, del zócalo, o de la memoria, si va directamente montada, no es un círculo, sino que es un cuadrado. Entonces eso te va a indicar que ese es el terminal número 1. Pero no siempre está indicado así. Nos va a pasar muchas veces que a veces por interrupciones cuando estamos trabajando, que viene un cliente o algo, desoldé un componente, por ahí no marqué para qué lado iba el 1 y lo tengo el componente sin saber cómo conectarlo. Entonces una vez se trata de buscar en internet una foto de la placa, a ver si se ve en esa foto cómo va montado. ¿Sí? Supongamos este. ¿Tá? Este tiene la marquita de este lado. Este es un driver. ¿Sí? Maneja salidas de relay. Y no sé si cuando lo desmonté no saqué una foto, siempre saco la tapa de la compu, saco una foto, ¿sí? Que no le dé reflejo ni nada, saco la foto, cosa de que cuando se la vuelva a montar en el auto o en el banco de pruebas si no funciona, por las dudas revisar a ver si se solde sin querer algo al revés, o por ahí al querer soldarse un componente se corrió, ¿sí? Se puso en corto con otro lado, a veces cuando estoy soldando bolitas de estaño se meten entre patas del micro o entre patas de otros integrados. Así que la mayoría de las veces, cuando después de hacer un trabajo y no funciona, hay que revisar que esté bien la placa, que no se ha saltado una bolita de estaño ni nada, y que los componentes no se hayan corrido del lugar. Porque muchos de estos, fíjate, son de montaje superficial. Y esta es una computadora que tiene las dos tecnologías, montaje superficial para el micro. Superficial significa que las patas no pasan del otro lado, ¿sí? Fíjate que esto es superficial, ¿sí? Todos estos componentes. Y después tienen los otros que son por Trucol, que son los que los orificios en la placa hacen salir a las patas del otro lado y va soldado de este lado. Entonces, en este caso, tenemos los dos componentes, ¿sí? Este de tantalio es un componente de montaje superficial, y estos electrolíticos, en este caso, porque hay electrolíticos de montaje superficial, ¿sí? Fíjate que acá ya se cambió, más. No sé si se sobrecalentó por algo, está quemado ahí, o cuando se soldó ese componente se quemó sin querer la placa. Entonces, nosotros dijimos que una de las cosas, supongamos, de todas las fallas posibles, podía ser que no haya pulso de inyección. Estuvimos hablando en forma teórica sobre osciloscopio.
¿sí? Porque lo que estamos mirando en los gráficos que yo hacía era la señal que vería en un osciloscopio de impulso de inyección. Entonces, yo tengo que observar el comportamiento lógico de la computadora. O sea, dice, no, no tiene pulso de inyección, pero se conecta al escáner. Ah, no sé. No, y hay dos diferencias grandes. Porque si anda todo, se conecta al escáner, hay disparo de encendido, pega el relay de bomba, andan todas las funciones menos la del inyector, me voy al driver del inyector. Pero si en cambio no hay inyección, pero tampoco hay encendido, ni pega relay de bomba, ni se conecta al escáner, me voy más que nada para el lado de la fuente. ¿Sí? Generalmente estos integrados tienen, bueno, una fuente normalmente son tres patas, porque un regulador de voltaje, porque entran 12 voltios, entra masa y salen 5, por decirlo de alguna manera. ¿Y por qué tiene más patas? Y bueno, porque tienen protección, tienen monitoreo, tienen regulaciones. Más que nada por eso hay más patas, que en realidad generalmente no se monitorean, lo vas a tener que monitorear en el 0,001% de los casos. La mayoría de las reparaciones es directa. La mayoría de los reparadores trabajan con la base de decir, bueno, no hay inyección, lo demás anda todo. Bueno, cambia el driver sin probar nada. La probabilidad de éxito en una reparación hacia ciegas, yo sé que el componente sin probar es ese, lo cambio y si sigue fallando no era el componente. El 80% de las veces va a funcionar, pero un 20% no. Si me falla un transitor de encendido, ¿sí? Hago lo mismo, o sea, podría decir, bueno, falla no hay salida de encendido para un par de cilindros, ¿sí? Porque hay una bobina que va a manejar los cilindros. Hay dos bobinas y con eso se manejan las cuatro de a pares. Y hay dos cilindros que no tienen chispa. Y yo puedo localizar en la placa, a ver cuál es el integrado que lo maneja, buscando continuidad con un tester y mirando el esquema eléctrico, o si tengo el auto sobre el auto, buscando continuidad desde donde falta la salida, ¿sí? De encendido, eh, seguir la continuidad del cable, ver a qué pin entra, y una vez que veo que está el pin, supongo que fuera este de acá, ahí buscar continuidad y ver con cuál se conecta. Bueno, se conecta con este, listo, este lo sacamos, buscamos por nombre en internet, lo compramos, ponemos y probamos. El 80% de las veces va a ser exitoso, pero un 20% no, porque puede haber otros problemas. Entonces vamos por partes. Terminemos con la parte de que habíamos hablado de la parte de inyección, de inyector. Si yo no tengo esquema eléctrico, pero tengo el auto ahí, lo puedo sacar. Lo ideal es tener o el esquema eléctrico o el pin data. El pin data por ahí es más fácil porque a veces el esquema eléctrico, lo que pasa con los esquemas eléctricos es que cada fabricante tiene su esquemática, tiene su formato de esquema. Y muchas veces la información técnica la vamos a encontrar de manuales originales, de copias, de PDFs que encontramos en internet. En cambio, un pin data es pin por pin, terminal número 1 de la EQ, tal función. Pin número 2, tal función. Pin número 3, masa. Pin número 4, salida de 5 voltios para el MAP. Pin número 5, entrada señal de sensor RPM. Ese pin data por ahí nos sirve más. Y vamos a conectar solamente o vamos a revisar solamente el circuito que esté mal. Si no tenemos pulso, es un monopunto y no tenemos pulso de inyección, yo tengo que buscar en el esquema eléctrico ver cuál es el pin de salida y va a estar conectado directa o puede pasar por un puente, por una resistencia limitadora, como pasa con la parte de encendido. Fíjense que acá hay un componente que lo que limita un poco es la corriente también. Si yo lo mido tiene casi 0 ohmio, ¿sí? Entonces puede haber un componente que no haga que tome masa directamente, sino que pasa por ese componente. Una de estas dos patas va a estar puesta masa. Por lo que yo veo acá, la masa es esta. A ver si se llega a ver. Y es compartida los dos.
transistores de potencia. Si la cámara quiere ponerse en foco, estaría espectacular. Últimamente está haciendo esas cosas raras. Fíjate que, a ver si usamos un marcador más chico. Yo veo que esta pata va toda esta parte que va aquí. Pero también va la misma pata, o sea, la tercera pata del otro integrado. Entonces, lo único que pueden compartir los dos integrados de encendido es la masa. ¿Sí? Así que esos dos son de masa. Podríamos decir entonces que tengo un integradito acá. Tengo otro integrado acá, transistor de potencia de encendido. Y las tres patas. Y la tercera pata se juntan y pasan por una resistencia limitadora de corriente, y de este lado, que es esta, cuando llegan acá, y del otro lado debe ser masa, que va a un pin de la EQ, ¿no? Que acá en esta EQ tenemos masa en el 34 y 17, si no me equivoco. Ahora lo vamos a chusmear igual. Después tenemos las salidas de encendido. Y si miro un poquito, yo veo que acá, este pin de acá, el primero, tiene una pista finita y va un componente que es una resistencia. Lo mismo pasa acá y hay un capacitor al lado. Y si lo doy vuelta, me encuentro que el del medio va a un pin de salida. ¿Ese qué sería? Por ejemplo, ¿qué sería ese pin? Pregunta para ustedes, ¿eh? ¿Qué sería ese pin que va conectado a un transistor de encendido y sale de la computadora? Hagan sus apuestas, señores. La salida hacia la bobina. Entonces quiere decir que este de acá al medio, que es una pista gruesa, va a ir al pin de salida, donde va a estar conectado el bobinado primario de encendido, que de este lado la bobina que tiene dos terminales, en realidad es una sola bobina y tiene tres terminales, porque después tenés el mismo circuito, ¿sí? Para el otro bobinado. Entonces este sería, supongamos que fuera para el cilindro 1 y 4, y a estos sistemas se los llama de chispa perdida, porque del otro lado vos vas a tener el primario de encendido, a ver si el marcador me permite, y por supuesto que no, que es viernes, y los viernes los marcadores no quieren andar bien. Es un bobinado de mucha más cantidad de espiras, más finito. Y acá teníamos conectada la bujía del cilindro número 1. Yo lo voy a hacer así. Está puesta masa, no es un capacitor, es la bujía. Rayito. Y acá estaría la bobina, la bujía del cilindro número 4. Si este es el 1, este va a ser el 4, porque son los dos cilindros que suben a la vez. Y me falta la señal de esto. Y esto es como lo que explicamos el otro día del inyector también. Aquí yo vi en la computadora, que el primer pin va con una pista relativamente finita a un componente en serie que es la resistencia. Yo lo voy a llevar para allá. Ese que sería la base del transistor. Muy bien. Y de ahí, bueno, había diferentes. Generalmente el microprocesador no lo puede controlar directamente. Generalmente. A ver, déjenme chusmear un poquito. Ese está en serie a masa. Bien, perfecto. Bueno, ese es un. Podríamos medirlo, pero aparentemente de este lado tiene masa.
A ver, vamos a medir continuidad. Porque si este estaba masa, para la parte de secundario de encendido, y tiene la misma pista, ¿sí? O sea, acá está soldado y yo veo que tiene continuidad con este y también con el capacitor. Agarremos el multímetro. No sería una resistencia en serie entonces, si va masa. Ajá. Ahí estuvo fallando todo lo electrónico. Juntamos las puntas. Esa es la resistencia de los cables de mi tester. Apretando el botón que dice relativo delta, lo llevo a 0 para que no haya errores. Y vamos a ver si entre el negativo que es masa, y este tiene continuidad. Y lo tiene, ¿sí? Quiere decir que de este lado va a estar el valor de resistencia de esa resistencia, que es de 12K prácticamente. 11,92K. 11.900 ohmios, 12.000 ohmios, que es un montón de resistencia. Quiere decir que esa resistencia no está en serie, sino que está puesta a masa, y es de 12K aproximadamente. Pero a algún lugar tiene que entrar la señal a la base del transistor. Veamos del otro lado a ver si tiene pista. ¿Sí? La pistita es corta, a ver. Viene acá y pasa al otro lado de la placa. Y va al componente que está al lado. O sea, vamos por parte. Sale de acá y va al componente que está al lado. A ver. A veces puede pasar que hay pistas, o mejor dicho, hay placas que son en sándwich. O sea, tiene 3 placas, 3 partes. Esta no lo tiene. Pero a veces cuando la pones así de refilón, por decirlo de alguna manera, vas a ver que son 2 placas pegadas hacia adentro. Hay un circuito también de impreso de cobre. Pero no parecería ser el caso. El tema es que alguien tiene que manejar esa base. Y tiene que ser de este lado. Y fíjate que viene acá y acá se va masa. Pero de este lado pasa por debajo y viene por aquí. Y ahí veo un componente que no sé si es un capacitor, me parece que no. Es más que nada un resistor. Y tiene un K. Quiere decir que esta resistencia sí es la que está en serie. Porque siempre que haya una resistencia que esté hacia masa, es una resistencia en paralelo al circuito. Siempre que haya una resistencia que esté en serie, porque tiene que venir de acá la señal de algún lado, esta es de 1 kilo ohmio, esa resistencia en serie es la que limita la corriente para que este transistor pueda trabajar con el suficiente voltaje. Esto ayuda a que haya en este circuito un cierto valor de voltaje que sirva para excitar con positivo esta base y que se haga el pulso de masa hacia la bobina. Esta en parte está derivando masa a través de esa resistencia a esta pata, porque generalmente estos transistores son por ahí MOSFET y los MOSFET pueden quedar activados. Y si quedan activados, queda dándole masa permanentemente a la bobina, y esa bobina tiene 0,5 ohmios. Recuerden que cuando hablamos de ohmios estamos hablando de valores de consumo. O sea, si hay una resistencia de 12.000 ohmios, la corriente que va a circular por acá es muy pequeña. Si hay una resistencia de 1 kilo ohmio, va a circular más corriente que acá, pero también sigue siendo pequeña. Pero la corriente que va a circular en algo que tiene medio ohmio es muy alta, ¿sí? Y el pulso de encendido lo puedo analizar de la siguiente forma. Yo puedo usar una punta lógica para saber si hay pulso de inyección, si hay pulso de encendido, ¿sí? La puntita lógica esa con las 2 resistencias y los 2 LED.
Y el punto de medición siempre tiene que ser donde llega la señal. La señal va a llegar al terminal de la bobina y ahí es donde voy a poner una punta lógica. El tema de la punta lógica era que te permite ver el pulso, te permite saber si hay pulso, pero no te permite ver la calidad de ese pulso. Entonces es una prueba relativa. O sea, yo tengo que estas dos bujías, no hay chispa. Y verifico con la punta lógica y no hay pulso. Listo, vamos a ver si el cable de la instalación del auto está cortada, si el terminal en lo que sería la computadora, ¿sí? El pin de la computadora, tanto de la parte del conector de la instalación como el pin de la EQ, ¿sí? No tiene falso contacto, está cortado el cable, a veces se corta el cable al ras entre el terminal y el propio cable, los alambres de cobre. Y si no, ya me voy adentro de la computadora, ¿sí? Yo acá de por sí debería tener el LED rojo prendido cuando tengo el motor en marcha andando en 2 cilindros. Por eso va a decir que está entrando el positivo, está retornando aquí, y ahí tengo, voy a tener acá 12 voltios, acá voy a tener 12 voltios y acá voy a tener 12 voltios. ¿Sí? Ahora, después no, después acá voy a tener masa, que pasa también por una resistencia limitadora, y voy a tener a los pulsitos que llegan a la base. Este sería un punto de medición, lo vamos a llamar A. Este sería otro punto de medición, lo vamos a llamar B. Y este sería otro punto de medición, que es la masa. Lo vamos a llamar C. La ausencia de chispa puede ser un problema de cableado, un problema de la bobina o un problema de la EQ. ¿Sí? Pero si, por ejemplo, acá hubiera una pista cortada, ¿sí? Por un corto, de repente, vos fíjate que acá están separados en el esquema, pero en la instalación los dos cables o los tres cables de la bobina se juntan en el mismo ramal y por ahí se pelaron los cables entre sí y se están tocando. Entonces, cuando la EQ vaya a dar el pulso de masa, o sea, le da el pulso positivo aquí, aparece un pulso positivo en la base del transistor, se conmuta la masa, sale la masa y se encuentra con el cortocircuito. Eso va a hacer que este componente tome temperatura, incluso puede explotar o quemarse directamente, y quemarse incluso hasta la pista. Fíjense lo que puede pasar con una... cuando pasa eso en alguna computadora. Miren esto. Esta es una MS3132 de Renault. Y cuando observo la placa me encuentro que está, acá haría un transistor de potencia para un par de cilindros, eso encapsulado, pero no importa, y acá habría otro transistor de potencia. Está todo quemado. Y la parte física de abajo, en este caso, es la que sale hacia la bobina. Y está quemada. Acá se ve, en este punto, se ve cortado ya debajo de lo verde, que es pintura, están las pistas de cobre. ¿Sí? O sea, toda esta parte tenía que ir a una pista que está cortada. Esta, por ejemplo, la base esta que sería la salida hacia de una bobina, yo veo que viene por acá y va este pin de acá. Y esta otra va al pin de abajo. ¿Sí? Este es para el que está bien y este es para el que está mal. Y a veces se puede quemar también, se pueden cortar los pines ahí atrás. Porque donde hubo mucha corriente, lo que sea más débil en el circuito es lo que se va a cortar. En este caso, después de quemarse muchísimo, la pista se cortó ahí. E hizo que no siga avanzando, ¿sí? Que se queme la pista del circuito impreso. Esta es una computadora que usé el otro día, que me trajeron ayer. Fíjense el conector. Sulfato. Esta cámara, la verdad que anda bien cuando quiere. Sulfato y pines que no existen más. ¿Sí? Acá hay uno que está cortado, acá hay otro que está cortado. Y esta placa que estaba quemada así, la usé para sacarle el conector que estaba en condiciones.
¿sí? Para desoldar estos conectores hay que tener un poco de paciencia, pero fíjate que se desuelda, esto hay que practicar, sin que se recaliente demasiado la placa, y a veces el conector lo puedo cambiar, ¿sí? En este caso yo lo cambié, como tenía una placa quemada en el circuito, que se puede restaurar, pero queda horrible, más que fíjate que ya está media sucia, o sea, ya le sacamos un integrado que es el que maneja los inyectores y otras cosas, tiene cambiado el regulador de voltaje, o sea, ya está muy manoseada, entonces es una placa que va a ser de donante, ¿sí? No tiene más la memoria principal, el cristal fue cambiado. Entonces, como el conector estaba bien, se le puso a otra y el conector de la otra es este. Esa es una de las reparaciones. Siempre también cuando les traigan una computadora, observen si los pines están bien, si hay alguno que esté muy oxidado, sulfatado, corroído o ausente. Y ojo también que eh, en algunas computadoras van a ver que hay pines cortados a propósito, por lo menos uno o por lo menos dos. ¿Qué es uno en estas computadoras? ¿Sí? Muchas veces el auto no arranca, pones contacto y queda tirando la luz de inyección rápido o la luz del inmovilizador. Y si pones un escáner te dice que está bloqueado, que está inmovilizado, que no está reconociendo la llave o la ECU no está recibiendo la señal de desbloqueo del inmovilizador. Entonces muchos lo que hacen directamente es desinmovilizar. Desinmovilizar una MS3132, así es como se llama esta ECU, significa desoldar la memoria, o se puede hacer on board también con un programador, con un CATAG, o qué es, no me acuerdo, creo que es CATAG, y se hace el buteo. Buteo significa que para poder leer esta computadora, dándole más alimentación y por la línea acá de diagnóstico hacer la lectura de la memoria, como estas Matías, vamos a tener que poner una patita de estas con un cablecito a masa o pasar por una resistencia porque las ECUs no están preparadas para ser leídas por OBD2. Entonces se le hace esa modificación y ya el micro, si en el diálogo del micro tenemos la función de que el micro pueda leer la información de cada casillero de la memoria y transmitirlo por la conexión de diagnóstico. Entonces, si reprogramo la memoria, yo puedo, o sea, con un archivo, necesito un programador de memoria CEPROM, y necesito el archivo, le cargo ese archivo a la memoria. ¿Saben usar programadores? Ariel, Miguel, Norman, Víctor, Matías. CATAC, claro, para no tener que desoldar la memoria. Matías no, Víctor no, Norman tampoco, Ariel sí, y Miguel no. Ganaron Ariel, ganaron los demás. Sí, sí, en este caso es fácil con CATAC. Pero bueno, el tema es que depende de las herramientas que tengamos. Porque cuando uno está empezando, no se compra o empieza en forma escalonada, porque si no la inversión sería muy grande. O sea, si yo voy a trabajar con estas computadoras viejas, o no tan viejas, justo vino hasta el año 2000, en Argentina creo que hasta el 2012 vino, por lo menos. Hay MS3132, que es para acelerador mecánico, y MS3134, que es para acelerador electrónico, ¿sí? Motorizaciones a veces similares, a veces no, pero físicamente son muy parecidas las dos máquinas, pero no son intercambiables entre sí. Entonces, si está inmovilizado, le cambian la información de la memoria con un programador, que puede ser por CATAC, ¿sí? El CATAC es un programador que hoy se está utilizando mucho. Hay un clon ruso que anda muy bien y no es tan caro, pero no vas a poder leer todas las computadoras mediante ese método, ¿sí? Mediante el método de CATAC, que ya viene, o sea, se conecta al CATAC, KITAC sería. A ver si tenemos a mano.
Hay varios programadores, ¿no? Que tenemos en línea automotriz. Ya les muestro. GQ. Xpro. UPA. Tiene que seguir. Ese es el Mini Pro. No hace falta tener todo esto, ¿eh? Simplemente tenemos que bloquear. Quitar. Bueno, está el Kes también. Otro se llama Galeto. ¿Y hacen todo lo mismo? No, hacen cosas diferentes. Y hay más programadores todavía. Bueno, este es el TD Flasher, que después te voy a enseñar a Marcelo. Y así puedo seguir sacando programadores. Hay programadores más viejos. Chipmax. Uno especial que era para Ford, que se fabricaba acá en la Argentina. Vieron que muchas computadoras Ford tenían en la parte trasera un puerto. A ver si agarro una computadora de esas. Un segundo. A ver si alguna de estas. Creo que una sola de todas estas. En la parte trasera de la EQ venía una tapita, como podemos ver, vieja ya. Ah, me mató. Agarré una justo que no. Y acá tenía un conector. A ver, esta trot. Esta trot creo que era de. Bueno, esta es 10. Lo vamos a sacar de rapita a ver si. Ahí está. Ah, y hay un conector. Que generalmente viene con una grasa siliconada. Pero ahí hay todo una. Como para conectar algo. Bueno, en fábrica se reprogramaban con un programador. Y este es un invento argentino en realidad. Lo que pasa es que podían venir con memorias de 24 pines que no son estándar, memorias PLSC32 que tampoco son estándar, y se usaba esto también para hacerle los chips de potenciación, porque yo tenía que potenciar una máquina de estas y se agregaba un chip aquí atrás, también para cuando tenían GNC. Entonces el chip de GNC vos lo conectabas acá, que tiene el mismo puerto que tiene este, y esto conectado, esto fíjate que tenía puerto paralelo, es viejísimo, o sea, antes de que aparezca el USB, y con eso podías cambiar, podías clonar computadora, potenciar y ese tipo de cosas. El CATAC tiene apartado para motos, ¿sí? Correcto. Es más, lo puedo mostrar, a ver si les sirve. Entonces, herramientas de estas hay muchas. Pero para empezar, dependiendo también de qué modelo quieras, pues si vamos a una computadora de un auto 2018, de 2019, y esto quedó obsoleto, todo esto quedó obsoleto. Si vamos a trabajar con vehículos viejitos, y este anda muy bien, hay que tener los adaptadores para cada tipo de memoria. Este es un ST que va a poder leer algunas computadoras, las 6LPs, 4SF, 4DF, Fiat y Peugeot y Citroën. Este anda muy bien para computadoras intermedias y más nuevitas, pero no hace todo. O sea, esto sería como complemento uno del otro.
Y el CATAC, bueno, si nosotros acá lo conectamos a USB, tiene su software. Esperen que entramos aquí. A ver, a ver. Esperen que estaba cargando a mis compañeros de la secundaria y quedó la foto. Una foto de Martín Caradagian. Y le puse nombre a cada uno y quedó ahí. También hacemos chistos los escritores, ¿no? A ver. Qatar. Bien, perfecto. Conectado USB está. Lo único problema es que no me lo reconoció el Windows. Ahora sí lo reconoció. Veamos. Viene con un software, estos son clones, el original es caro, es un excelente aparato, lo hace la gente de Aldentech, pero hay clones chinos y clones rusos. Y fíjate que tenés motos, y motos tenés Aprilia, BMW, bueno, algunas no las conozco, Outlander 1000, CF Moto, Ducati, Indian, Kawasaki, Ninja 300, 650, ZX10, 10R, ¿no? 12R, 6R. Yo tenía una Ninja ZX 6R, viejita, no tenía inyección. Y bueno, ahí están todos los modelos, Kymco, Moto Guzzi, Augusta, y tiene un montón más, Polaris, Suzuki, Yamaha. ¿Tá? Yamaha tenés FZ1, FZ6, MT-01, MT-09, i10, ZF1000 y ZFR. Cuando vos le haces un clic, un doble clic, te aparecen las posibles computadoras. Denso 13S, una numeración, otra con un micro diferente y otra con otro micro. Motor 600. Si haces doble clic, te va a mandar a una advertencia, porque algunas veces tenemos que abrirlas, la mayoría de las veces, y te dice, saque la ECU del vehículo, abra la ECU, teniendo cuidado de no dañar las partes internas, conecte la ECU al vehículo y darle arranque al motor. Esto por si cuando lo desarmaste, a ver si sin querer lastimamos la placa, y por las dudas antes de intentar hacer alguna programación, volver a probarla en el vehículo como para saber, en este caso en la moto, para saber que no la hemos dañado. Entonces hagamos la programación tranquilos. ¿Sí? No debe asegurarse de que sigue trabajando y no ha sido dañada en la apertura. Bueno, sacar la EQ de vuelta del auto, del vehículo, en este caso de la moto, y siempre hacer un backup, una copia backup de la EQ antes de leer y o escribir. Y acá te dice las instrucciones de cómo hacer la conexión. Por ejemplo, conecte la EQ y haga clic acá para ver cómo se conecta. Y ahí te muestra el dibujo de la EQ, ¿sí? Como es la identificación de la etiqueta y todas las posibles conexiones que tiene este programador que va a leer al microprocesador a través de la conexión de diagnóstico u otra forma. En este caso, solamente tiene la posibilidad de ser leída directamente, pero a través de un cable plano, esos cables que vienen con varios colores. El cable que estamos hablando, el ribbon cable, es este, ¿está? Este cable plano que se usa en las PC de los sistemas viejos para conectar un disco rígido, una lectora de CD. Entonces con este adaptador viene con un conjunto de adaptadores, ¿sí? Me van escuchando, ¿no? Este es versión rusa, sí. Y acá tenemos dónde conectar a cada uno, ¿no? El cable marrón dice que es el buteo. El cable blue es, bueno, la configuración de cada uno. Cuál es positivo, cuál es masa. Todavía no dice cómo hacer la conexión, muy importante.
Yo lo que pasa es que motos no hago. Y sí, simplemente eso dice. Y acá te dice para leer, hacer el backup, escribir usando la herramienta master. Estas son master version, ¿sí? Lo dice en el mismo programador. Bueno, hacer el backup, bla, 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 bla. Y te va a aparecer esta pantalla donde te va a decir, ¿qué quieres leer? Bueno, esto está generalizado. O el microprocesador y te dice que micro es donde están los mapas, las curvas de avance y curva de inyección. Una external flash, una flash que es la memoria principal, donde está el programa, que acá no está presente porque solamente tiene micro. Y la EEPROM es la memoria chiquita externa que acá no está presente. O sea, solamente va a leer el micro. Si yo hago un backup, ¿sí? Tildo backup una vez que la conecté y pongo leer. Bueno, va a empezar una barra de estado acá abajo hasta que te va a dar identificación, número de software, número de hardware y te guardan un archivo comprimido la información del micro. Y cuando termina, ¿sí? Que vas a guardar ese archivo, le vas a poner un nombre, conviene poner el número de chasis del vehículo o el número de patente de la moto. Y tenés que aclarar si es original, si es potenciado, si está virginizada, si está desinmovilizada. Y te va a decir si querés guardar el archivo del micro, que sería un archivo, por ejemplo, como uno de estos. Estos, por ejemplo, son archivos, pero déjame ver qué dice ahí. Ah, no lo podemos ver, muy bien. Vamos a agarrar un archivo. Estuve trabajando otro día con la 6LP, con un montón de cosas. Una original, a ver, a ver, a ver, esta es original. El archivo que genera el programador, que es la lectura de los datos que está dentro del micro, y hace el backup. Ese famoso backup está comprimido a 201 kbits. Pero generalmente los tamaños de la memoria son múltiplos de 8. O sea, tiene que ser de 64 bits, kbits, perdón, 128, que es el doble que es 256, el doble que es 512, y en este caso, el otro archivo, el que guarda como MPC, .mpc, yo le agregué el .bin, MPC es microprocesador. Hay computadoras donde va a leer la información del microprocesador y aparte la información de la memoria EEPROM. Entonces dice EPR, pero guarda los archivos separados y aparte el archivo comprimido. ¿Y qué vas a ver cuando, o sea, esto es un archivo que guardas en la PC. Después este archivo lo abrirás con algún programa para potenciar, Windows, ICM 2001, y conociendo, ¿sí? Usando el programa y conociendo qué es lo que hay que tocar, si hay que aumentar, bajar, lo vas a ver en forma gráfica a través de curvas, en qué momento querés que haya más potencia o sacarle consumo, darle más avance, porque si yo lo abro directamente el archivo me muestra símbolos, números, que es el formato con el cual está, digamos, eh, programado dentro del micro, ¿está? Porque esto se llama código máquina. De este lado está expresado en hexadecimal y de este lado está expresado en otra forma. O sea, acá para cada uno de estos símbolos, letras o números corresponde un número en hexadecimal. Yo, por ejemplo, ¿para qué me serviría a mí leer? Bueno, yo acá tuve que, me mandaron, me compraron de Salta una computadora usada, ¿sí? La van a poner un 307. El tema es que si la computadora usada la vas a poner en un Peugeot 307, el Marelli 6LP en este caso, no va a arrancar, porque están emparejadas con el sistema inmovilizador. La computadora cuando la montan por primera vez en fábrica en el auto, la computadora es virgen y con un escáner la emparejan. El auto tiene un código, un PIN code, que en el caso de Peugeot no solamente sirve para programar llaves, sino que también sirve para emparejar a la ECU. Y si ya fue emparejada en otro auto, ese código está en alguna parte de la memoria y no es posible emparejarlo en otro auto. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros con un CATAG? ¿Sí? Porque muchas veces no va a pasar que nos mandan una computadora a reparar y es imposible. ¿Sí? Está muy dañada y no la puedo reparar. Entonces el cliente o me trae una usada del cliente
¿sí? O le ponemos una nueva. Y la usada está programada para ese auto. Entonces, ¿qué podríamos llegar a hacer nosotros? Y bueno, se podría virginizar con algún programa, se podría copiar este PIN code, ¿sí? Esperen que se me apagó el monitor ahora. Ahí va a prender de vuelta, supongo. Todas me tienen que pasar. Hoy falló todo, pero todo, ¿eh? Cambiamos el cable del monitor. Mañana la mando a reparar esta máquina. Denme un segundito. Ahí está. Entonces, eh, los fabricantes, los desarrolladores de software, acá nosotros no vamos a entender nada al principio, vemos todo chirimbolos, pero yo sé que en la dirección 4094, ¿sí? Acá está por dirección, la dirección 1, vamos a hacer así, es esta, la dirección 0. Esta es la dirección 1. Cada casillero tiene un dato, ¿sí? Si me voy a la dirección 409, ahí está el PIN code de esta computadora. Me pasé un poco, ¿eh? Ahí vuelvo. 4. Vamos a ir más despacio. Y está repetida varias veces, pero por ejemplo, para darles un ejemplo, 409, 409, en este caso, porque esta yo la modifiqué, la reseteé a virgen, ¿sí? No está el PIN code, pero vamos a agarrar otro. Un original, original, original. Supongo que este backup no me va a servir. Este es original, 201, y este es del micro. Se me apagó de vuelta la pantalla. Ahí va. Esto se apaga porque el monitor... En las Mac no le gusta este monitor. Bueno, haz lo que quieras, quédate ahí. Y me voy a la misma dirección, 40. Eso lo sé porque lo saqué. No, no es que... 40 más arriba, y está repetido abajo, pero vamos a ir al 409, a esa fila. 409, 409, ¿qué pasó? ¿Qué toqué? Ahí está. 409, 40F, perdón, no 409, 40F, y ahí hay una H que corresponde al número 48. El número 8 es 38. La letra J, la equivalencia en hexadecimal es 4A. La D es 44 y la A 41. Bueno, en esa dirección, la 6LP de Peugeot, está el PIN code. El PIN code se lee al revés, es ADJ8, la primera H no significa nada. Entonces yo puedo sacar el PIN code y le puedo poner el PIN code del auto, porque este es el PIN code del auto donde estaba esa computadora. Entonces, corrigiendo ese PIN code en diferentes direcciones de memoria, yo ya hice que esa computadora esté emparejada, por ejemplo. En algunas funcionan, en otras no funcionan. En otras tengo que resetear la Virgen. ¿Y cómo reseteo a Virgen? Y después programo con el escáner con el PIN code del auto. Bueno, resetear a Virgen, hay programas, pero yo tuve que haber leído primero el archivo. ¿Con qué leí el archivo? Con este tipo de aparato. ¿Sí? Esperen que vamos a cancelar esto. Hay programas, Meuki, por ejemplo, Meusi, que son programas craqueados, donde yo voy a elegir, primero voy a cargar el archivo. Por ejemplo, un archivo original, vamos con este. Este es un archivo original. Yo le pongo una estructura al nombre, ¿no? 00, que es un archivo que yo leí, ¿sí? Cualquier archivo que encuentre como .bin, que es la extensión que se usa para identificar a los archivos de las computadoras. 00 es que lo leí yo, y si dice otra cosa no lo leí yo, lo saqué de otro lado. PSA, que es Peugeot y Citroën, 6LP1.44, que es el modelo, y con qué lo leí y qué es lo que leí.
lo leí con CATAG y es el microprocesador. Entonces lo paso por este programa, es uno de los tantos programas que hay un montón, este ya está quedando viejito, me hace el checksum, me suma todos los datos de todos los casilleros y me da un número gigante, los 4 últimos dígitos, nada más que no usa el sistema numérico que usamos nosotros, que es el decimal, usa el hexadecimal y por eso hay números y letras, que algo expliqué en una clase. Y ahora me voy a Peugeot, y en Peugeot elijo la computadora, punto 44, pero no existe, pero está la punto 43. Y pongo decodificar archivo. Operación en progreso. Está modificando el archivo original y lo que está haciendo es resetear la virgen. O sea, está modificando un sector donde se está grabado el código de pincode y el código de sincronismo. El código que la central de inmovilizador, que en este caso es una fusiblera electrónica, una BCI, le manda a la computadora de inyección y la computadora de inyección compara los datos que le mandó la BCI con los que tiene en memoria. Bueno, ahora va a estar borrada esa memoria. Por lo tanto, si no hay dato, significa que está virgen. Y ahí grabo el archivo. ¿Sí? Le pongo un nombre que puedo poner, era este el que había puesto, y le pongo reset, por ejemplo. Que acá yo ya puse reset en otros. Reset. Quiere decir que esta computadora está en el estado virgen. Ese archivo. Si le grabo ese archivo a la computadora, ¿sí? A ver, que lo pusimos en dumps. Tengo una carpetita donde vamos poniendo todos los archivos. Y acá tengo el reset. Entonces, por un lado, este lo vamos a sacar, que no lo vamos a usar. Este tampoco, porque no es el original. Y el original, vamos a buscarlo. Era este el que usé, de 512 kbps. Y estos programas, el WinX se usa mucho para comparar archivos. Por ahora es simplemente a tono informativo. Después vamos a hablar de programación y ese tipo de cosas. Si yo acá voy a View y pongo sincronizar en este programa WinX y voy pasando, en negro me va a mostrar las partes que modificó. Por ejemplo, ahí pasamos una. Y fíjense lo que en el de arriba está el original y en el de abajo está lo que modificó el programa Meuki para virginizarla. A ver, tengo que ir despacio. Ahora la dirección es la 4 y pico, que es donde yo había levantado el pin code, en esa zona, porque lo modificó. Fíjate que esa computadora, esta leída, tenía el pin code M5SW. Todas esas líneas las vació. Vaciar un casillero de memoria es que aparezca el número hexadecimal FF. Y así lo hizo en varios sectores de la memoria. ¿Tá? Se repite en varios lugares. Entonces pasé de una computadora usada, que es la de arriba, que tenía un pin code, estaba emparejada, a una computadora que no tiene datos ahí. Para la letra FF, el carácter en AXI, código ASCII, es una Y con diéresis. Y este archivo estaba virgen, no se lo puedo usar para cuando venga una computadora de esas y tenga un emparejamiento con un auto y yo quiero ponerla en otro, hago todo ese proceso. La leo con CATAG, guardo el archivo, lo cargo en el Meuci, por ejemplo, o en ese, y lo modifico, y si no tengo ese programa, puedo usar un archivo que haya leído y haya virginizado. Porque después todo lo demás es igual en todas las computadoras. O sea, el archivo de abajo quedó como si fuera una 0 kilómetro. A veces hay que hacer una corrección del checksum, de la sumatoria de datos, para que funcione, ¿no? Ahora, esa es una de las cosas que se puede hacer con programadores. En el caso de la 6LP, como no tiene memoria externa, ni flash ni EEPROM, ¿no vieron nada? No te puedo creer. Usen el micrófono. Yo les habilito los micrófonos para
que me avisen. ¿Está? Todo lo, no, no vieron nada de todo lo que hice. Dios mío. Ay, 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 ay. Vamos de vuelta. Buenas tardes. Lo del Catac lo vieron, ¿o no? Bien, perfecto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos de vuelta. Bueno, no sé hasta dónde había llegado, pero bueno, tenemos el Catac, ¿sí? El Kitag. Tengo que hacer la conexión para 6LP. Esto no lo mostré, así que bueno, yo que estoy lo muestro. Lo ponemos de ejemplo porque en realidad estamos adelantando clases. Seguimos tirándonos para adelante. Yo quería explicar esto, lo que está acá nomás, que ahora vamos a retomar. Auto, ¿qué auto es? Si es un Peugeot ¿con qué computadora? Con una 6LP. ¿Está la 6LP acá? Sí, acá está. Le pongo OK. Recomendaciones, siempre me dice eso, que había hablado antes. Presione aquí para ver las instrucciones de conexión. Es una 6LP1. Aunque la que yo usé, la que yo tuve que trabajar, no tenía esta placa. Son todas muy parecidas, pero acá tengo los transistores de potencia de encendido. Y en la que yo hice, los transistores de potencia estaban acá. Pero si voy más abajo, me dice conexiones disponibles, modo de conexión disponible, conexión directa, y me muestra la placa que yo tenía. En este caso, ahí hay un punto donde voy a soldar un cable que viene del manojo de cables del guitar, que en este caso es el cable gris, que me lo dice acá. O sea, ahí voy a tener que soldar un cablecito, y en ese cablecito voy a poner el cable gris, pusieron gray, pero es gray, con alligator clip, que es el con cocodrilo. O sea, de esto hay un cable gris con cocodrilo. Bueno, ese, o sea, sueldo ahí un cablecito y ahí le agarro el cocodrilo. Ya con eso, el Catac está entregando ahí un voltaje, o está planchando masa a través de una resistencia, para que quede un cierto valor de voltaje, y de ahí va a ser la posibilidad que el micro permita la lectura y escritura por OBD2. Entonces, el resto de los cables en esta computadora se usan solamente los cables rojos para darle alimentación a la EQ. ¿Sí? Lleva dos. Pin H4G4, que muestra ahí. Entonces lo conecto a la EQ. Uno de masa, que es el que está marcado abajo a la derecha, y la línea acá de diagnóstico, donde se conecta el escáner, el cable amarillo. Entonces, con esas 4 conexiones de cables más el buteo en la computadora, ya me permite hacer la lectura. Solamente le di alimentación a la computadora, le di masa, las que necesita para simplemente hacer este procedimiento de lectura. Le soldé un pedacito de cable donde agarro el cocodrilo del cable gris, que me lo dice acá, ¿sí? Cable gris, es del boot. Y con eso ya estamos en condiciones. Y después, bueno, hacer la lectura. ¿Está? Otra vez. ¿Está? En este caso, esto lo pusieron de ejemplo, pero está mal, así que le vamos a poner OK. Porque no está presente ni la external flash ni la EPROM. Ninguna está presente, sino que tiene un micro Z10. Ese es el nombre del micro. Entonces yo pongo leer, me va a hacer un backup, me va a comprimir. Y el backup es el archivo que yo tengo, con 200 y pico. ¿Sí? Este es un backup. 201 kbits. Cuando termino de hacer la lectura, me va a dar 512 kbits. Cuando le ponga que quiero grabar aparte, el archivo aparte, sin comprimir, sin nada. Y esos archivos yo los puedo abrir. Yo uso un programa que se llama Winex y puedo comparar. Y por ejemplo, si mi intención era virginizar una EQ para mandarla a virgen y que allá la programen, una vez que yo leí con Catac y guardé el archivo, lo tengo que pasar por algún programa que me la permita virginizar. ¿Sí? Estas modificaciones de programaciones. Entonces, Meuki, por ejemplo, es uno de esos programas. Vos cargás el archivo que leíste del
de la computadora, ¿sí? Acá tengo uno, por ejemplo, tiene que ser un archivo de 512 kbps, ¿sí? 512 kbps es este. Pongo abrir. Acá me va a dar la sumatoria de todos los datos de todos los casilleros en hexadecimal. Y acá elijo el vehículo, la marca y la computadora. Y como dije antes, cuando estaba apagado todo, ¿sí? Voy a necesitar que uno de ustedes por lo menos siempre me avise por micrófono. Acá me dice que lo que va a hacer es una desinmovilización parcial de autocodificación, que es mentira. O sea, desinmovilización parcial o una desinmovilización total es cuando ya arranca con cualquier llave, esté conectado al sistema inmovilizador o no. Eso es una desinmovilización total. Pero estas 6LP no aceptan una desinmovilización total, sino una parcial, que es una virginización, volverla virgen. Y no se autocodifica sola, sino que hay que programarla. Una vez que yo cargué el archivo del programa, ¿sí? Y seleccioné la computadora que es 40.44 no hay, la más cercana a .43 usamos ese. Y pongo de codificar archivo, lo que está haciendo el programa es modificarme el programa de funcionamiento. Y una vez que va a terminar de modificarlo, ese archivo está como sería el mismo archivo que tendría una computadora a 0 kilómetros. O sea, la virginicé, la reseteé. Yo acá voy a guardarlo y le voy a poner el mismo nombre. Supongo que habíamos usado uno de estos y le pongo reset, ¿sí? Ahora lo voy a cancelar porque si no se me llena más de... Una vez que está guardado, guardado el archivo, reset, este es el que reseteé antes, cuando se veía, lo comparo con el archivo original. El original es este, de 512 kbps, con este de 512 kbps que lo modificó. Entonces ahora sí, el WinX que utilizo es un programa que me permite comparar archivos. Yo cargo los dos archivos, me voy a View, sincronizar y comparar, y voy a ver la diferencia entre el archivo original y el que fue reseteado por el programa, en este caso Meuki. Entonces empiezo a buscar, a ver qué es lo que modificó en todo el conjunto de datos, y lo que me está enmarcado en negro es justamente la zona que modificó. Y justo modificó donde está el pin code. M5SW era el pin code de este auto, y unos cuantos datos antes y unos cuantos datos después. Quiere decir que en este sector de la memoria del microprocesador de una 6LP está el dato de sincronismo entre el INMO y la EQ, donde también se guarda el pin code. O sea, puedo usar esta técnica con CATAC de leer por OBD2 a través de un sistema que se llama buteo, que simplemente poner a masa o a través de resistencias o a través de los mismos cables del CATAC, ¿sí? Para hacer la lectura del micro. Yo acá puedo pasar todos los datos de una computadora a la otra. Puedo levantar el pin code para programar llaves, ¿sí? O puedo resetear la virgen porque trajo una computadora usada y la vieja no tiene ni conexión de escáner y no se puede clonar. Entonces, de estas formas, se puede trabajar en forma adicional lo que es reparación de eco, porque en realidad terminaría siendo eh, terminaría siendo una solución más a un problema del vehículo, ¿no? El catálogo original vale, nos vamos a ir al ruso. Acá en la Argentina nosotros compramos en Mercado Libre, y en Mercado Libre ponemos Kitag y hay varios proveedores. Yo se lo compré a alguien que se llama, vamos a ir de mayor precio para abajo. Ah, bueno, muy bien. ¿Qué pasó con el Qatar? Ahí está. El Qatar más el KES sale 32.900 pesos. El Qatar solo, Electroimpo creo que es esto,
vale 17.000 pesos, 19.000, el combo 37.000, otro te lo vende un poco más caro porque te da 6 cuotas sin interés. Y JDM es donde yo lo compré, 17.999 el Catac solo. El combo es el último. Programador Catac Master, 17.000 pesos. No es tan caro. 17.000 pesos son, si lo van a comprar de afuera, hay una página, no sé si lo vende la página ya, mira, OBD, Ecutool, perdón, ecutool.com. A ver si le podemos quitar. Venden escáner, de todo. Esto viene de China, si tienen posibilidad de importar. Me parece que no lo venden más en China. Ah, sí. $79. ¿Sí? No sé si es el mismo este, porque por ejemplo hay que mirar hasta las etiquetas. El mío dice C, ese no dice nada. Puede ser la versión china esta. Pero vale $79, dice placa roja. ¿Sí? Después todo lo demás es igual. Habría que abrir este y ver qué placa. Y ahí te dice luego los cables que trae. Se puede hacer a través, hay veces que para hacer conexiones, en vez de utilizar soldar cables, usamos unas puntas sobre un soporte para que son pesadas y caigan a donde, a los puntos donde tenemos que hacer el buteo. $79. ¿Parece caro? El que es por OB2, exacto. Sí, sí, tengo la China también. Lo que pasa es que a medida que va cada tanto, los chinos o los rusos sacan una actualización de la placa para usar un nuevo software, porque a veces no se pueden actualizar. O sea, vos compras la versión china o rusa y no es que después si aparece un programa nuevo lo puedes actualizar. En muchos casos no. O sea, el tema es que si no le das una aplicación constante, bueno, no es tanto, porque por ahí incluso puedes reparar una computadora. Puedes reparar una computadora en la Argentina, no se debería cobrar menos de 12.000 pesos. ¿Sí? Siempre históricamente fueron $100. Serían acá en Argentina serían 16.000 pesos. Cuesta mucho. Lo que regula el mercado es decir, bueno, eh, la computadora que reparo tiene que ser, la reparación debería ser más barata que el valor de una computadora usada. Una computadora usada, si el cliente ve, se mete en estas páginas y ve que vale 8.000 y vos le querés cobrar 12.000 la reparación, perdés la reparación. Pero con dos reparaciones a 8.000 estarías comprándote este programador. El tema es que la plata salga de lo que vamos haciendo. ¿Es importante el quitar para computadoras nuevas, para estas cosas que acabo de mostrar? Sí, es importante. Si tenemos que trabajar sobre esta máquina, ¿sí? La vieja esta, el quitar no va a servir porque no existe en la lista. El que es el complemento de este, porque las máquinas tienen diferente arquitectura y algunas van a permitir solamente por OB2 en el auto o en el banco donde le más alimentación y la conexión de escáner y sin conectar ni abrir la placa, sin hacer nada. Eso es el que es parecido, ¿sí? Físicamente digo, parecido. El que es, a ver, ¿cuál es el que es? Bueno, lo vieron la foto ahí igual, no nos distraigamos demasiado. Después está el Galeto, que es otro, el Trasdata es otro, Pisani creo que es otro, Pacini, no, Pisani. Hay muchos. El Kitag es como que se hizo más universal. Mucha gente está usando el Trasdata. Es más, al Kitag lo puedes utilizar con Trasdata. Hay gente que te lo... eh, acá está, a ver, te permite...
modificar, ¿ves? Convertir tu Trasdata, Trasdata de Import, transformar tu CATAG en Trasdata, pero tiene que ser esta versión, 6.070. Entonces, por 3.500 pesos tenés otro software, que es de DimSport, que es también la competencia de la gente de Alientech. Y podemos utilizar el KITAG como Trasdata. Hay muchas cosas, ¿sí? En potenciación y eso. Pero nosotros vamos a reparar computadoras. Sí, el cobro depende mucho de la computadora. Si vamos a trabajar con vehículos pesados, donde las computadoras valen 5 veces más que la computadora de un vehículo liviano, el precio se traslada también. La ventaja que tenemos de trabajar con pesados, si tenemos la oportunidad, es eso, que se gana mucho más, porque el vehículo pesado es un vehículo generalmente comercial y no puede estar mucho tiempo parado, hay que dedicarse específicamente a eso. Vamos a ver algo de camiones. De camiones en realidad se ve más en un nivel 2 del curso, pero acá vamos a ver sistemas diésel electrónicos, ¿sí? De camionetas como una Amarok, una S10, una Ranger. Pero si ya no vamos a una F100, F150 con motor Cummins, esa misma computadora Cummins la vas a encontrar en camiones grandes, ¿sí? En vehículos tipo colectivos, en máquinas viales, máquinas industriales, motores estacionarios. Entonces tenemos la posibilidad de que conociendo cómo funciona una EQ de motor de un auto nafta, gasolina, eh, básico, vamos a ir viendo las diferencias con un diésel de un vehículo liviano y al final del curso vamos a ver las computadoras de los diésel pesados, pero no podemos desarrollar todas, podemos ver alguna, ¿sí? Alguna de Cummins, alguna de Mercedes, y en video, si no tengo ninguna acá para reparar en el momento, con donde vemos las reparaciones, ¿sí? Cómo son, qué estructura tienen, cómo es que trabajan, ¿sí? Así que bien, continuemos con esto. El programador que voy a utilizar, por ejemplo, para saber si está corrupto el archivo de una computadora de estas viejitas, ¿sí? Acuérdense que el CATAG en esta no voy a poder hacer nada. Pero le saco la memoria físicamente, la pongo en el programador. En este programador la memoria va siempre con el cortecito hacia arriba y hacia el lado de la palanca. Este se llama TL866, este programador o MiniPro. Y el otro era el GQ. ¿Sí? Depende del que vos tengas o que quieras comprar. En el Mini Pro va arriba de todo con el 1 apuntando a la palanquita esta, que es la que hace que quede agarrada la memoria, ¿sí? Si yo la libero, la memoria se cae. Y en este, vos dirías, bueno, debe ser igual, lo tenés que poner acá arriba, del lado de la palanquita. No, en este va acá abajo. ¿Está? ¿Qué diferencia hay uno en el otro? Este es más nuevo, los dos son buenos. Este es canadiense, lo hacen los chinos en Canadá y también lo están produciendo en Estados Unidos. Hay clon chino, que no es muy bueno. Y este es también chino, por supuesto, pero anda perfecto. Este tiene software en castellano, es más amigable, más fácil de usar el software, pero este hace lo mismo y vale la mitad de precio. Yo también, si lo googleamos, ¿sí? Mini Pro, buscamos ver qué vale ese programador. No son programadores caros. Ponerle TL866. Y el programador con los adaptadores vale 23.000 pesos, solo vale 10.000 pesos. Acá va a faltar este, ¿sí? Que acá te dice con 24 adaptadores, pero ninguno de estos es este. ¿Tá? Este adaptador sale bastante. Pero tienen, por ejemplo, estos que muestra acá, en este caso,
Este que es de 32 pines se usa, estos chiquitos de acá que son para las memorias chiquitas también se utilizan. Este creo que es el de 44, no llego a ver, no se ve. Puede ser alguna computadora de BMW vieja, como por ejemplo, que tengo una acá que estoy haciendo, BMW 325, que la mostré la vez pasada. Estamos esperando que el cliente vuelva de vacaciones en realidad. Esta computadora, la memoria es esta. Entonces hay que tener los adaptadores específicos, ¿sí? Este es específico para el tipo de memoria que tendré acá, ¿sí? Y ahí, eso se llama PSOP 44, este se usa bastante, ¿sí? M744, M796, MS3132, Sirius 32, Sirius 34, MS31, 34, utiliza una memoria PSOP 44 y que tiene este adaptador. Este adaptador es para este programador, pero no es compatible para este. Hay un PSOP 44 para este programador y otro PSOP 44 que es este para este otro programador. Y hay memorias de este tipo también que tienen 44 patas, pero son cuadradas. Entonces hay que tener un adaptador para eso. Ahora, conviene, salvo que hagas BM de estas épocas. Este auto es modelo 96, 98. ¿Está? Un BMW 325, ¿sí? Que tiene en corto este integrado de acá. Toma temperatura. Hay que desoldarlo, conseguirlo, que se consigue en Mercado Libre está. Buscas por el código, lo buscas, lo soldás, pones el otro y a probar a ver si calienta más, porque puede calentar porque haya otra cosa en corto. Si hay otra cosa en corto en la placa, también calentaría un diodo, un capacitor o otro integrado. Entonces, normalmente, si yo veo que esto es un regulador de voltaje y calienta este y este está conectado, los 5 voltios de este está conectado con este y este toma temperatura, es este el problema. Cambio este, que no se va a conseguir en este caso. Hay ciertos integrados que se consiguen y otros no. Tendría que sacarlo de otra placa y listo. De esa manera podría llegar a andar sin problema. Volviendo a esto, vamos a hacer la lectura de esta memoria y vamos a utilizar el Mini Pro. Como es la otra forma, porque vimos recién por Katac, explicamos, en realidad no lo hemos visto, porque no es la intención tanto del curso, pero por ahí nos conviene aprender un poquito de esto también, porque trabajábamos en conjunto para comprobar archivos cuando están corruptos. Y vamos a ir, espero que estén viendo, que se esté viendo lo que quiero mostrar, que para eso viene con su propio software, que también lo puedes descargar de una página. El Mini Pro trae este programa y otra vez vemos, ¿sí?, la misma arquitectura o el mismo diseño para la interpretación de datos. Acá en hexadecimal, acá va a estar en código ASCII, ¿sí? Yo tengo que ver en la memoria que dice, esta es una 27C512, de la marca ST. ¿Sí? Dice M27C512. Entonces acá voy a seleccionar M27C512 de la gente de ST en DIP28. Tiene 28 patas. PLCC es cuadradita, ¿sí? Sería un formato así, pero más chico. Entonces, DIP28, seleccionar. Y acá iría directamente a la R de leer. Aprieto leer. Y acá, bueno, ya pongo cancel y acá se llenó de datos. ¿Sí? Veo una parte con datos. Bueno, esa es la información de esta computadora. Esto lo puedo guardar. Antes de guardar podría poner verificar, que sería esto. Después lo vamos a ir usando. Pongo verificar y lo que va a hacer es leer todos los datos, sumarlos, y si el checksum, la sumatoria de todos los datos de todos los casilleros está bien, te va a decir successful. Así que correcto. Que está bien hecho, está bien leído. Entonces ahí vuelvo a poner guardar, le pongo el nombre de un archivo. Esto es 00 Fiat 1G7 SP73, así es como se llama, la computadora original.
Lo que leí la memoria 27C512, porque también con otro aparato podría leer el micro. Le pongo el checksum me lo está dando acá. Me dice que el checksum, la sumatoria de todos los datos, los últimos casilleros, 55FC. Puedo poner CHK de checksum, 55FC, que es el dato, ORI, y me lo voy a guardar como .bin. ¿Sí? Lo vamos a poner en una carpeta donde yo guardo todos los archivos que voy leyendo. Guardar. ¿Sí? Ha sido creado el archivo, ok, aceptar. Listo, ya lo leí. Por lo tanto, podría tomar este archivo que guardé con uno que tenga en una base de datos. Ustedes tienen acceso a esa base de datos de archivos del link que les pasé al principio. Si yo voy al Google Drive, a ver si me acuerdo la clave. Estoy acostumbrarse a que esté automáticamente la clave. No es bueno. Online Itza no me lo va a tomar, así que vamos a ir a utilizar desde aquí que tenemos ya automáticamente. Vamos a Google Drive. Y la Drive. Pues tampoco. ¿Qué pasó? Me resetó todo. Ok, no hay problema. Vamos a usar Safari de la Mac. Vamos a ir a nuestro Google Drive. Yo para no buscar la clave y perder tiempo, ¿no? Ahora sí, estamos donde quiero estar. Vamos al Drive. Y ahí van a ver que en la parte de reparación de EQs, que es el link que yo les pasé, van a tener, donde dice EQs 2019, dumps. Y en dumps, archivos originales de las EQs. Y en archivos originales de las EQs, originals, ¿sí? Si acá abro perdón, el Excel, si le pusiera buscar, si me deja buscar. Función, editar, buscar y reemplazar. Busco el checksum 55FC, era. Buscar. Y ahí me lo encontró. ¿Dónde me lo encontró? 55FC. El checksum 55FC es para la computadora 1G7CP.73HB9. Es una Marelli monopunto. No me deja correr. Ahí, no me deja. Tengo que achicarlo sí o sí. 55 FC es monopunto, motor 1.6 de Siena, ¿sí? Y el archivo original lo tengo en esa misma carpeta, en el Google Drive, como CIE de Siena 55fc.ori. Entonces, supongamos que va a ese archivo, lo busco acá. Y busco el archivo CIE. Bueno, puedo buscarlo directamente, ¿no? CIE 55fc.ori. Vamos a ponerlo todo. A ver, ¿dónde está? Acá está, ¿ves? Y lo puedo descargar. Va a buscar ese virus, lo va a bajar. Como yo no pude abrirlo en Windows, el Google Drive, ahí ese no era. Primero le voy a cambiar la extensión. O sea, le voy a dejar que es el original, pero me conviene siempre trabajar como .ori, .bin, perdón. Una vez que le cambie la extensión, lo voy a abrir en Windows, porque es donde mostrar en Windows en realidad, para poder abrirlo y compararlo. Vamos a sacar los otros dos que estábamos con otra computadora que teóricamente leí yo antes de dar la clase con Katag. Ya vamos a hacer alguna prueba en vivo. Este es el que acabo de bajar de internet y lo voy a comparar con el archivo que leímos recién. Vamos por fecha de modificación.
fecha de modificación, y acá lo tengo, ¿sí? 55 FPS es el nombre que le puse. Y tienen que ser iguales, ¿sí? Voy a View, sincronizar y comparar, aceptar, y fíjate que lo que yo leí y lo que tenía en esa base de datos, porque supongo que es un archivo que estaba corrupto, sé el archivo que va y se lo puedo cargar. Ahora, estas memorias no son flash, y que no sean flash significa que no se pueden, o sea, no las puedo sobreescribir. Si tienen esta ventanita son V. Hay que tener un borrador ultravioleta, que es una cajita metálica con una luz ultravioleta que me lo puedo armar también, y exponer a esta ventanita donde veo el cristal, ¿sí? Veo el cuarzo, el silicio, perdón, exponerlo unos 20-30 minutos y la memoria se borra y la puedo volver a programar. Pero generalmente cuando encontremos que los datos de una memoria se alteró, que yo la leo y el checksum me da otra cosa, y el auto estaba tableteando los relatos cuando ponía contacto, y la leo, y cada vez que la leo me da códigos, me da valores aleatorios, nunca me da el mismo checksum, nunca me da la misma sumatoria, significa que la memoria no sirve más. Me voy a una casa de electrónica convencional, le pido una 27C512, cualquier marca, ST, AMD son las principales, pero hay un montón de marcas. Te va a decir que querés OTP, no tiene ventana, o querés una UV, ¿sí? Ultravioleta. Es preferible ultravioleta, porque si la llego a programar mal, las puedo borrar, pero la que no tiene ventana, que es más, incluso tiene menos peso porque es plástica, estas son cerámicas. La que es toda cerrada, si mi programador la escribió mal, se me movió el cable USB, se me puso el protector de pantalla, o lo que sea en la PC, no la tengo que tirar a la basura. Se venden esas, y si no, buscarla en internet, si no tenés ninguna casa electrónica cerca, otra vez. Si son de afuera, se fijan en eBay, por ejemplo, y si son de aquí, de Argentina, usamos principalmente, usamos Mercado Libre, que es nuestra referencia. Y pongo memoria 27C512, que hay dos formatos, PLC72, ¿sí? 488 pesos, 500 pesos, 600. Esto es PLC72. Que está, hay otras computadoras que la traen, ¿no? Siempre que sea C en el medio no se puede borrar, o sea, con el mismo programador no la puedes borrar. Pero si la memoria dice 28F, ¿sí? Porque en este formato también hay 28F, esta es otra, ¿no? Otro encapsulado. Nosotros necesitamos la DIL 28, DIL 28, esta, que se acaba de ir porque toqué dos veces el botón. Esta quiero comprar, ¿está? Si es V, ¿sí? 27C512V, listo, compro una de estas y le grabo el archivo que tengo en esa base de datos. Así recupero, digamos, eh, la parte del software en computadoras viejas, utilizando un programador como es este o este otro. El catálogo no lo va a poder hacer, pero si tengo un archivo corrupto en una computadora más nueva, eh, y tiene conexión de escáner, yo voy a poder usar este tipo de aparatos. Si no hay conexión de escáner, no. Y este tipo de aparatos puede leer computadoras, por ejemplo esta, la que dijimos que era la MS3132 de Renault. Yo podía desoldar la memoria y leerla con este programador, o dejarla soldarla, hacerle el buteo y leerla con este programador. El archivo resultante va a ser, si es la lectura de memoria flash externa, que es la que selecciono acá, va a ser el mismo archivo. Y hay computadoras que solamente voy a poder hacer con este, computadoras que solamente voy a poder hacer con este, y alguna que otra que se cruce, que lo puedo hacer con los dos programadores, pero en realidad son complementarios. El KeyTag, donde estamos, aquí, vamos a la MS32, ya estamos terminando, ¿sí? KeyTag.
K-Suite es porque tienen los dos programas, para el KES y el Katag. Dos maneras de entrar a una misma computadora o a computadoras diferentes. Hay computadoras que permiten entrar con KES, con Katag, con MiniPro, con GQ, y hay computadoras que entran por una sola opción, ¿no? Cuando yo acá elijo, por ejemplo, la MS3132 es de Renault. Me voy a Renault, no está en la lista, esa computadora en particular, pero es igual a la Sirius 32. Pero vamos a buscar, a ver, vamos a ir a un Clio 2. Y en Clio 2 tenemos Sirius 32, Sirius 34 y 746. En Clio 3 tenemos 132, que es otra máquina, tiene 3 conectores, esta tiene 2. Scion 3000 en Clio 4, Valeo 42, computadoras más nuevas, ¿no? Pero no encuentro la EMS3132. Bueno, no hay problema. Lo tomamos como Sirius 32. La placa es diferente, pero hay que encontrar cuál es el buteo. Pero yo podría, esta es una Sirius 32. Me dice que ahí tendría que estar la conexión del buteo. La placa es totalmente diferente, pero las conexiones son iguales. Lo que hay que ver, este pin en la Sirius 32, a qué pin del micro va, y buscar en la MC3132 la misma pata, ¿sí? Supongo que fuera acá la tercera, creo la tercera o la cuarta es. Y si tiene continuidad con este, ¿sí? Entonces ahí es donde yo hago el buteo en la MS3132, que es esta máquina, que la placa es totalmente diferente, pero que tiene el mismo micro. Sé que uno de estos puntos es para hacer el buteo. Y después las conexiones al conector, o sea, Sirius 32 o MS3132, son iguales. Al pin de 28 y 30 llevan 12 volt permanente. El pin 87 lleva masa. Y el pin 56 es la conexión de la línea K. Y el bot le agregás el cablecito ese gris, le pones un cablecito y puedes hacer la lectura. Y cuando vas a leer programar, en leer y programar, te va a aparecer external flash, ¿sí? Bueno, este es un ejemplo. Vamos a sacarlo de acá y vamos a entrar. Puedes leer el micro, información del micro, que normalmente no se altera, y la información de la memoria externa flash, que es una 29F200, donde están los mapas para curvas de inyección, curvas de encendido, clonar computadoras o incluso virginizar o desinmovilizar. EEPROM no está presente, está todo en la flash o en el microprocesador. El micro en realidad tiene un programa de funcionamiento base, pero está todo en la flash. ¿Se entendió más o menos lo que son los programadores y para qué puede utilizarlo en reparación de ECUs? Es un complemento, ¿sí? Me permite saber si el software está modificado, si está corrupto, ¿sí? Porque si esta computadora no tiene conexión de escáner, no tiene nada, una de las posibilidades es que esté corrupto el archivo. Y lo que acabamos de explicar hoy es cómo hacer la comparación. Ahora, si está corrupto el archivo en una computadora que solamente puede ser leída con CATAC por OBD2, con el buteo, pero lo lee por línea K de diagnóstico, porque hay otras formas de leerlo, ¿sí? Hay BDM, hay otras cosas que después más adelante podemos ver. En esos casos, si no tiene conexión de escáner a la computadora, el CATAC tampoco la va a poder leer si la conexión es por la línea K de diagnóstico o la línea CAM. Hay computadoras que no se pueden salvar. Entonces compro una usada, pero la usada está emparejada, entonces la puedo leer esa usada y pasarla por un programa para virginizarla, para después, con el escáner y un pin code, que lo puedo sacar a veces de la misma ECU, como expliqué hoy con la 6LP, puedo adaptarla al auto y listo, y ya arranca como complemento de la reparación. ¿Están ahí todavía, muchachos? ¿O me quedé hablando solo porque me fui de hora mal? Bueno, mejor que estén ahí. Consultas con respecto a esto que acabamos de ver. Después quería explicar la parte de electrónica que tenemos que terminar, pero bueno, vimos algo de electrónica y lo tenemos que ir aplicando. ¿Está? Después cómo probar los transistores, cómo seguir el circuito, si esta resistencia de un K estuviera cortada,
por supuesto, no excitaría la base y la base no es necesaria para que dispare la chispa. Así que bueno, si no hay preguntas, señores, nos vemos en la próxima clase el día de mañana, ¿sí? 19:30 de Argentina. Gracias por participar. Usen el micrófono, por favor. Porque una vez que yo estoy mostrando, cuando muestro las pantallas de Windows ya no veo el chat. Entonces puedo estar 6 horas hablando y me di cuenta que no, que se cortó también la imagen para ustedes. Hasta mañana, señores. Gracias por participar.